Hola y muy buenas a todos, equipo. Soy Alejandro Sabó de Living for Football y en este vídeo tenemos a un invitado muy especial al que Mario y yo tenemos un montón de cariño porque lleva mucho a nuestro lado, está trabajando en la sombra, entre comillas, porque, como ya sabéis, tenemos un blog, livingforfootball.club, y ahí, pues aparte de los vídeos, subimos artículos para luego pasarlo a vídeo para el que esté esperando la película. Y Álvaro Gómez, que es el invitado, es uno de, bueno, los mejores redactores que tenemos, tanto por cómo investiga, por cómo escribe, y bueno, a mí me encanta leerlo. Pero además, Álvaro es entrenador desde hace un montón de tiempo. Pero vamos a esperar porque, como ya sabéis, a mí me gusta que se presenten ellos, ¿vale? Así que bienvenido, Álvaro, gracias por estar aquí y dedicarnos un poco de tu tiempo. Muy buena, Alex. Muchísimas gracias a vosotros. Ya sabéis que es recíproco el aprecio que os tengo yo a vosotros. Y nada, bueno, soy Álvaro Gómez, soy entrenador de fútbol formativo aquí en Granada. Llevo 11 años de experiencia. Y aparte, eso, hace 2 añitos así empecé a redactar con vosotros, que estoy muy contento con cómo trabajamos, porque tenéis una visión del fútbol muy parecida a la mía. Y nada, vamos a ver esta charla qué tal, cómo nos va. Pues estoy seguro de que si se parece un poquito a cómo escribes, todos los jugadores o entrenadores que entren a ver este podcast, video podcast, van a aprender un montón. Y bueno, como ya te había comentado, me gustaría que hablemos un poco de qué engloba a la etapa formativa del futbolista, de esa relación que hay entre el entrenador y los jugadores y cómo un futbolista puede aprovecharse de conocer esta visión del entrenador, ya sea para jugar más, ya sea para tener un mejor ambiente en el equipo, que al final el ambiente laboral, aunque sea dentro de un club de fútbol base, es importante, ya que vamos a jugar, pues oye, yo quiero estar cómodo, pasármelo bien y competir, ¿vale? Entonces yo creo que podemos sacar cosas muy interesantes y vamos a preguntarte, Álvaro, esas cosas que un jugador no se atreve a un entrenador, ¿vale? Entonces, Vale, yo genial. soy jugador, ¿vale? Y obviamente quiero jugar siempre porque sin querer soy egoísta. Entonces, pues voy a intentar sumar los máximos minutos posibles, meter más goles, dar asistencias y demás. Pero hay cositas bueno, que suman y que restan. Yo me gustaría preguntarte, ¿qué actitudes positivas y normas de convivencia dentro del vestuario tú percibes como entrenador que suman puntos a la hora de jugar, ¿vale? Cuéntame. Bien, pues principalmente es verdad que lo que más importancia le doy yo es que la idea que tiene el entrenador o que tiene el equipo en general, que es la que constituyen todos o la que todos llegan a un acuerdo, que se lleve a cabo. Y en ese sentido, pues ver cómo el jugador o sea, tiene actitudes que lleven a esa idea a mejorarla. Y en este caso tú me hablabas de convivencia. Pues la convivencia, generalmente, yo hablo desde mi experiencia, tiene que ser incentivar un buen clima, principalmente en el vestuario, en la plantilla, y intentar que todos los jugadores estén al mismo nivel de relación entre ellos. Es decir, este tema de, por ejemplo, grupitos que se forman o digamos, particiones que se forman en el equipo, me parece que son seguramente poco beneficiosas para el equipo. Y creo que es interesante, pues eso, que jugadores, tanto los que llevan más tiempo como menos tiempo en el equipo, a mí me gusta ver actitudes en ellos sobre todo, integración con otros jugadores que a lo mejor son más tímidos, que tienen menos repercusión a la hora de hablar en conversaciones o que a lo mejor parecen más alejados, igual que otros jugadores que a lo mejor tienen una actitud muy de ir por encima de los demás, pues intentar también con un poco de tacto llevarlo a la misma línea y ser todo en ese sentido, estar al mismo nivel todos. Sí que es verdad que no me gusta que se haga de forma forzosa, para eso hay gente que tiene más talento y menos. Es verdad que me gusta poco cuando a lo mejor, digamos, se nota como que intentas eh, parecer, o sea, intentas que se note que estás haciendo esto. A mí me gustan los jugadores que le ve con corazón, que se ve que lo hace con corazón, el querer que la plantilla esté a gusto y tenga una convivencia saludable.
no sé, como poner ejemplo de si veo que alguno es más tímido, pues cuando estaba mirando el entrenador, temas así, pues ya si voy con él, tal. No, me gusta más, como tú decías antes, el trabajo en la sombra, me gusta mucho. Y al final creo que los entrenadores tienen una gran capacidad para ver el trabajo en la sombra y el interior del futbolista. Eso es muy importante y sería, yo creo, también uno de los factores más importantes, que sea un buen ambiente de trabajo, un buen clima, para que todos puedan prosperar adecuadamente, ¿no? Entonces, aparte de esa capacidad integradora de esos jugadores que hacen piña, que hacen que el ambiente sea mejor, otras normas de convivencia que quizá no se perciben, pero que consideres importantes, como por ejemplo, te voy a citar alguna, ser puntual, tomarse en serio los entrenamientos, estar atentos, que entiendan o que intuyan lo que quieres, aunque sean incapaces de preguntarlo. ¿Qué opinas de estas facetas? Al principio siempre se suele hacer una normativa interna del equipo en el que juega y esa normativa en principio siempre se tiene que cumplir, es decir, sería más bien en ese sentido serían aspectos siempre negativos cuando no se cumplen. Es decir, hay las actitudes que estás comentando tú generalmente se hacen como normativa al principio y todo lo que es incumplirlas se ve como algo negativo. Es decir, yo lo veo como muy que tiene que estar ya prácticamente aprendido la convivencia dentro de un equipo. Ya cuando hay jugadores que a lo mejor no saben llevar esa convivencia, pues sí se intentan corregir y tal. Entonces yo lo que más pido a los jugadores es cosas que no se tienen tan en cuenta de la normativa, como el tema, eso, que lo que estábamos hablando, que sea algo, que el clima sea lo más saludable posible, en el sentido de que me gusta ver que los jugadores pues celebren los goles de sus compañeros como si fueran suyos, evidentemente que no haya altercados ni malas relaciones dentro del vestuario, el respeto es importantísimo al final. Incentivar un respeto y una integración dentro del equipo, creo que todo eso, todo lo que es, una vez que nos respetamos todos, conlleva a hacer todo lo que tú estás diciendo. Es muy difícil que, por ejemplo, alguien que se mantenga respeto en el grupo llegue tarde a un entrenamiento, pero tú a lo mejor cuando estás llegando a un entrenamiento, vaya, llega tarde a un entrenamiento como norma. Normalmente, cuando llegas tarde a un entrenamiento todas las semanas, es porque no estás respetando a tu equipo y entonces es porque falta algo ahí. Entonces yo siempre lo llevo todo a la parte más sentimental también, porque creo que una vez que tú formas parte de un proyecto que tú sientes como tuyo, al final todas estas normas se cumplen. Y luego ya trabajamos, cuando ya no se cumplen estas normas, sí intentamos trabajar el plano psicológico del futbolista porque entendemos que no está a gusto en ese vestuario cuando hace este tipo de malos comportamientos. Claro, No sé claro. si te resuelve un poco por Sí, donde sí, sí, quería. sí, sí, la pregunta iban por ahí los tiros. Entonces, ¿consideras que es importante que se cumplan porque esto puede repercutir positivamente a todo lo técnico y competitivo? Por supuesto, es decir, al final es una de las cosas que se valoran. El futbolista es un conjunto de rasgos que, como decía antes, van a una idea del equipo y entonces tú vas sumando tanto a nivel táctico como a nivel psicológico, como a nivel de relaciones sociales dentro del equipo y todo eso va sumando o restando. Al final, todo eso completa tu jugador Claro. como tal. Y se hace una suma y una resta de todo eso. Al final tú valoras al jugador en ese estilo de todo lo técnico, todo lo táctico, toda la relación con los compañeros, porque todo suma y todo resta. Claro, claro. Bueno, en tu caso es fútbol formativo, es fútbol base y quizá difiera un poco del fútbol de alto nivel o ya más adulto, por así decirlo. Pero se ve lo que te voy a plantear. Eh, ¿Cuánto se priorizan estas actitudes positivas de ser puntual, de tener intención de mejorar, de respetar las normas de convivencia de un grupo, frente a lo técnico? Porque, a ver, vamos a ser sinceros, tanto yo como tú, si has jugado o cualquiera que juegue, sabrá que si eres el mejor del equipo, hay veces que la mano se levanta, ¿no? Entonces, ¿un entrenador cómo percibe esta situación? ¿Va delante lo técnico?
va adelante la actitud, hay que buscar un equilibrio porque tenemos que ganar o no. Cuéntame, ¿qué opinas de esto? Vale, es verdad que en mi caso lo tengo fácil porque al ser fútbol formativo, no solo tengo muy en cuenta este tipo de actitudes, sino que por naturaleza las tengo que tener en cuenta porque van muy de la mano. Es verdad que cuando ya es fútbol más élite, más nivel élite, esas cosas se separan un poco, tienden a separarse un poco porque, digamos, tú ya tienes una formación, entonces una vez que ya con esa formación ya puedes a lo mejor convertirte en un perla con 19, 20, 21 años o seguir siendo igual. Pero es verdad que si tú en el fútbol formativo no tienes este tipo de actitudes que estamos comentando, al final eso va a repercutir en tu desarrollo y en tu rendimiento. Si no atiendes las instrucciones del entrenador, si no entiendes la idea del juego del equipo, si no entiendes a tu compañero, no te llevas bien con tu compañero, tu formación se va a ver muy perjudicada en ese sentido. Entonces, va a ser un peor jugador. O sea, van muy de la mano. Pero sí que es verdad que hay un poco también de esto. Hay jugadores que por un lado va la técnica y por otro lado va la actitud. Me comentas, si se levanta la mano, sinceramente, yo creo que es como te comentaba antes, un cúmulo de cosas en el jugador. Es decir, yo no te puedo decir que si un jugador es capaz de regatear a dos jugadores a la vez y marcar un gol por la escuadra, no lo voy a tener en cuenta. Sí lo voy a tener en cuenta, lógicamente, pero igual que voy a tener en cuenta que sea participativo con tus compañeros o que sepa llevar la idea de juego al terreno de juego. Claro. Porque, por ejemplo, decía un entrenador mío, un compañero, una idea muy sencilla, muy básica, pero que tiene mucho sentido, que si tú, por ejemplo, eres un 10 como jugador a nivel individual, pero a tus jugadores, a los jugadores de tu alrededor, que por ejemplo son un 7, tú los conviertes en un 6, al final tú ya no eres un 10, eres un 8. Y a cada jugador que tú estés restando puntos, te lo estás restando a ti mismo, hasta que puedes llegar a ser un 0, aun siendo un 10 técnicamente. No sé si explico, una idea muy matemática, muy por encima, pero yo creo que tiene mucho sentido, la verdad. Claro. Sí, sí, no, se entiende mucho mejor al final con números la gente, o yo por lo menos soy capaz de visualizarlo más, soy una persona muy, muy analítica y espero que vosotros jugadores entendáis también esto, ¿vale? Es importante sumar técnicamente, al final sí que pesa, esta es mi visión de jugador y entrenador, pesa bastante, pero también dependerá en el nivel en el que te encuentres, ¿no? Si es fútbol más formativo, seguramente se levante menos la mano porque se van a priorizar otras cosas para que posteriormente os propulséis como futbolistas, pero sí que es verdad que al final si estás en un equipo más competitivo, más exigente o que el entrenador tiene una visión más de ganar, va a levantar más la mano y el jugador que es el mejor pues va a tener estas facilidades, entre comillas, si no la lía demasiado, ¿vale? Tampoco si es un kinky de Sí, la Virgen, exactamente. pues oye, pues Eso también te lo voy a comentar. Es decir, igual que lo he dicho para un lado, lo digo para el otro. Es decir, si tú eres un jugador que a nivel técnico eres un 7 y eres capaz de que los jugadores que sean un 9 llevarlos al 10, eso también te está sumando puntos a ti. A propósito de lo que dices, de lo que comentas, que un jugador que a lo mejor no, el tema de levantar la mano, sí que es verdad que tú como jugador que a lo mejor pienses, joder, es que este chaval a lo mejor no está tan comprometido con el equipo y está jugando. Pues también tienes que verlo, eso, al final es un deporte y son capacidades generales que tienes lo que hablamos. Y tú, con tus bazas y con tus cosas buenas que tengas y tus malas, tienes que sacar la mejor versión de ti mismo. Es decir, no por eso, a lo mejor tú a ver, porque es verdad que yo en ese sentido, si estoy hablando subjetivamente, que yo sí lo valoro mucho, pero quizá otro entrenador no lo valore tanto el tema de relaciones con el equipo y sí valore más el aspecto puramente técnico. Pero en ese caso, como jugador, yo sí aconsejaría el saber gestionarlo de manera de, vale, aunque este jugador sea técnicamente bueno, pero no tenga un comportamiento exquisito, no significa que yo por eso vaya a tener un comportamiento menos exquisito porque yo soy otra persona diferente y entonces yo tengo que ser la mejor versión de mí mismo. Si a lo mejor yo tengo el comportamiento de esa persona, bueno, a lo mejor no, seguro que me va a ir peor y a esa claro. persona le va diferente así. Exactamente. Me gusta tu manera de verlo, coincidimos bastante, pero sí que es verdad que dentro de un vestuario, cuando eres joven y no tan joven, es difícil gestionar estas situaciones porque hay emociones de por medio, ¿no? Cada persona es un mundo y
una vez miras para atrás, lo ves muy sencillo. Pero cuando estás metido en el ajo, puede haber situaciones en las que sufras más, situaciones en las que sufra menos, no estoy jugando, pues hoy tengo un mal día, te contesto mal, hago una entrada fea, pasan un montón de cosas, ¿no? Pero esto hay que saber gestionarlo. Entonces, me encanta los consejos que nos estás dando, pero bueno, te voy a preguntar otra que es muy, para mí, muy interesante. ¿Cuál crees que sería la relación ideal entre un jugador y un entrenador? No te digo de amistad absoluta y de que yo de cada entrenador me voy a llevar un amigo, o viceversa, ¿vale? De un entrenador que se lleve de cada jugador un amigo. Pero, ¿cómo debería comportarse ese jugador para que tú digas, bueno, tengo una buena relación, es ameno, es guay, sumado a todo lo que has dicho anteriormente? En este caso, sí que es verdad que la mejor relación entre entrenador y jugador es que cada relación se tiene que ver como única, igual que en el apartado tanto empresarial como familiar, cada relación es única. La relación que más me gusta a mí sería la de, muchas veces escuchamos, es como mi padre futbolístico, ¿no? Y, y ese término, la verdad que a mí me gusta bastante porque engloba amistad, familiaridad y a la vez respeto por la persona. Es decir, yo considero que una relación entre un futbolista, hablo para mí porque cada entrenador, como te digo, es un mundo. A mí me gusta más ver el equipo como una familia que como una empresa. No sé si me explico. Entonces, en este sentido, a mí sí que me gusta tener una cierta amistad, un cierto cariño con los jugadores. Igual que en empresa, igual que en todos los aspectos de la vida. Cuando tú tienes cariño por un jugador, por un hermano, por un compañero de trabajo, al final la idea que tengáis ambos la vais a llevar a mejor sitio y vais a trabajar más por ella. En tu caso es muy, en tu caso es muy evidente que, por ejemplo, sois dos hermanos que lleváis un proyecto y creo que una de las fortalezas que tenéis es eso, que lo lleváis como familia. Tú al final estás luchando con un familiar, no estás luchando con un trabajador. O Claro, sea, entonces ahí entran más factores en juego. O sea, entra ya un poco de parte de corazón, un poco de sentimiento. Yo me voy a entregar por ti y tú te vas a entregar por mí, no porque no porque ganemos el partido, sino porque yo quiero que tú estés bien y tú quieres que yo esté bien. Y claro, si ganamos el partido, o si hacemos una buena liga o estamos contentos, los dos vamos a estar bien. claro. Entonces, en ese sentido, a mí la relación sí que me gusta que sea más familiar. Si me pregunta, ¿deben de ser amigos el entrenador y el jugador? No necesariamente. No necesariamente deben de ser amigos para, para hacer una buena temporada o para inclusivarse bien. Pero a poder ser, sí. Es decir, yo valoraría primero una, una buena relación familiar, una buena relación de amistad, pero si no es posible por las características de ambas personas que eso suceda, en ese sentido, pues ya la mejor relación laboral posible. Es decir, no soy compatible en el sentido, pues, es imposible que os tengáis cariño el uno al otro porque sois personas completamente diferentes, de ideas opuestas, pues ahí ya entraría la profesionalidad. Y en ese sentido ya se entraría, pues eso, mirar con los mejores ojos posibles a tu entrenador, mirarlo de manera profesional, saber que vais a una misma idea y aunque no seáis compatibles a nivel emocional, pues sí llevar la idea a cabo de manera profesional. Y ahí es donde sobre todo se demuestra la profesionalidad de un jugador. Vale, muy bien. Entonces, Álvaro, nos has dicho esto, pero ¿podrías darme algunos trucos o tips fáciles para llevarte bien con tu entrenador, ¿vale? Aunque sea contigo y esté subjetivada esta respuesta. ¿Qué consejos me darías? A ver, cositas que probablemente hagan que te lleves bien conmigo o por lo menos que tengamos una buena relación profesional. Vale, yo creo que, como tú dices, es un poco subjetiva, pero creo que muchísimos entrenadores van a sentirse eh, Identificados. se van a sentir identificados con lo que yo diga y hay otros que a lo mejor no, pero creo que aunque sea subjetiva la pregunta, hay mucho de objetivo. Creo que es muy importante, para mí, lo más importante es la entrega en el equipo, o sea, que tú muestras una actitud de entrega completa. ¿Qué quiere decir esto? Que tú desde el primer momento del entrenamiento hasta que termine el entrenamiento estás aprovechando todo el entrenamiento al máximo, estar con la máxima atención de todos los sentidos puestos en el terreno de juego y tanto en los entrenamientos como en los partidos.
yo lo digo siempre ya un poco, una expresión un poco rara, pero me gustan los jugadores que se comen el fútbol. Y esto se lo veo mucho a los jugadores en la mirada. Empieza el entrenamiento y ya es como que le cambia la mirada, como a los halcones, Sí, se les dilatan las pupilas y ya es como que se ve que están totalmente dentro. Y eso, a mí eso me resulta un signo de entrega al fútbol, de entrega al equipo. Entonces al final es eso, que estén entregados. Tips como tal, pues evidentemente no meter en problemas, igual que el entrenador intenta no meter en problemas al jugador, que el jugador no meta en problemas al entrenador a nivel, pues esto que se ha puesto muy de moda en los últimos años, de cuando me sacan del campo no le echo con la mano, historias de este tipo. Al final, mirar con los mejores ojos posibles a tu entrenador y entender que si no te está sacando o no estás jugando lo que tú consideres o no estás cómodo, entenderlo y no solo entenderlo, sino que si no lo entiendes, por eso lo que hablaba antes también, hay que crear la relación de confianza entre jugador y entrenador para que si no lo entiendes, tener la confianza para expresarte y comunicarte y compartir todo lo que necesites con tu entrenador. No estoy jugando por esto. Vale, pues le pido explicaciones al entrenador. Yo creo que esto, ¿qué crees que necesito? Que compartir tu idea, el por qué crees tú y al final la comunicación es muy importante en ese sentido. Que haya comunicación con el entrenador. A mí me gustan los jugadores que se comunican conmigo. Tampoco de estar todo el rato hablando, evidentemente, pero que sí que me expresen su idea, que me expresen sobre todo cómo se sienten dentro del vestuario. Y al claro. final es eso, al final es la entrega y todo lo que eso conlleva. Exactamente, sí, va todo relacionado y tú cuando haces algo que te gusta, se te nota en todos los aspectos. Sonríes más, te esfuerzas más, bromeas, bueno, generalmente bromeas, habrá gente que menos, pero se te ve, Sí, se nota a alguien que le pone ganas y pasión, ¿sabes? sí, A uno estar que no. dentro. Claro, exactamente. Pero bueno, tú en este caso, claro, al final te describes como un entrenador comunicativo. Habrá entrenadores que no lo son tanto y este jugador diga, hostia, ostras, es que yo no me... ¿Para qué? No voy a decírselo. Es que primero, no tengo confianza. Segundo, no creo que me diga nada que me sume. Entonces, ¿cómo lidio con esta situación? Va un poco relacionado con la siguiente pregunta que te voy a hacer, que es cómo lidiar con ser suplente o descarte. Porque primero, yo como jugador tengo que aprender porque es importante, ya que considero que según vas subiendo de nivel, es más probable que seas o suplente o descarte que si estás en niveles bajos y cuanto antes aprendas a gestionar esto, mejor. Sé que si, bueno, si estás en un equipo de fútbol más importante o siempre has jugado, que te choque de repente que no juegas tanto, es duro y es difícil de asimilarlo, pero sí que es una capacidad que es importante que desarrolle todo futbolista. Tú eres comunicativo, antes de responder a la siguiente, ¿cómo debería hacer un jugador que no tiene buena relación o esa comunicación con su entrenador? ¿Qué podría hacer? ¿Se calla, no dice nada, lo dice y se atiene a las consecuencias? Es muy buena pregunta, la verdad, y es complicado de responder por lo que hablábamos antes de que cada relación es un mundo y cada equipo es un mundo. Yo voy a ser un poco fuerte con esta respuesta que te voy a dar y quizá haya poca gente que esté conmigo. Pero lo que sí recomiendo yo es que si no estás a gusto en un equipo o a gusto con tu entrenador, en algunas ocasiones es porque no es tu sitio. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre, aunque no se lleve a cabo. Es decir, tú puedes estar en un equipo que consideres que es muy importante, un equipo en el que entraste con mucha ilusión, pero se dan las circunstancias de que o tanto el equipo como el sistema de juego del entrenador como el entrenador no encaja y al final es como un puzzle y eres una pieza que no encaja en ese puzzle, que no significa que seas una mala pieza, sino que eres una pieza que está creada para otro puzzle, que a lo mejor es un puzzle mejor que en el que estás ahora. Entonces, en ese sentido creo que es importante analizar la situación, analizar tu situación personalmente y con todos estos factores ponerlo en una balanza. Es decir, yo estoy aquí, estoy cómodo, no estoy cómodo y podría haber un equipo en el que esté más cómodo, porque al final, si tú no estás cómodo en un equipo y no llegas al estado de flow que debe llegar un futbolista, no va a dar al equipo las mejores prestaciones ni la mejor versión de ti mismo. Y eso es lo que hay que buscar siempre.
y sobre todo estás feliz en un equipo, porque si no estás feliz también va englobado a que tu rendimiento va a bajar. Dicho esto, hay muchas posibilidades de que tu equipo tú quieras seguir estando ahí o que incluso tengas contrato de un año y tal, y ahí es como hablamos antes, ya entra la profesionalidad del jugador. ¿Por quién tengo que mirar? Por mí mismo. Es decir, ¿y qué es lo mejor de mirar por mí mismo? En este caso, mirar por el equipo y hacer lo mejor para el equipo para el que estoy jugando. Y en este caso ya, pues todo lo que hemos comentado antes. Mirar al entrenador con los mejores ojos posibles, intentar llevarte lo mejor posible con el entrenador, intentar entenderlo en medida de lo posible, por él, no por él, sino por ti y por el equipo. Primeramente por el equipo y primeramente por ti, porque haciendo esto, tú vas a seguir mejor, tú vas a seguir mejorando. Si tú dejas de hacer este tipo de cosas, el equipo va a seguir avanzando y tú te vas a frenar y la carrera que se va a frenar es la tuya. Entonces, al final, es como comentábamos. Es decir, tienes dos opciones. Tienes la opción de quedarte en el banquillo cabreado, hacer los entrenamientos a un rendimiento por debajo de lo que tú rindes normalmente. ¿Y qué es lo que vas a solucionar con esto? Que tu carrera se va a frenar, como comentábamos antes, y que además, al tú no entrenar a tu mejor nivel, también va a bajar tu nivel. Y cuando vayas a un nuevo equipo vas a tener que recuperarlo. Entonces, ahí es donde entra la profesionalidad. Aprovechar al máximo los minutos, sé que es un tópico, pero aprovechar al máximo los minutos que tengas, intentar dar con la idea del entrenador y dentro de la idea del entrenador hacer lo mejor posible, no frustrarte si no te encuentras con tu mejor nivel, porque es verdad que en estas condiciones que estamos comentando, si tú no te llevas bien con el entrenador, no estás cómodo en un equipo, es muy difícil que consigas la mejor versión de ti mismo. Es decir, si tú te notas a un 80% de lo que podrías dar, entenderlo. Entenderlo y decir, vale, es que no puedo dar más de un 80% porque las condiciones que tengo ahora mismo en el equipo no dan para más. Pues vale, pues voy a llegar a ese 80%. En ese 80% no bajarlo y por lo menos mantenerte ahí. Los entrenamientos, dar el 100%, dar el 100%, y así es la única manera de mantenerte en la carrera. Si ponemos una metáfora, por ejemplo, sería a lo mejor, ¿qué te digo? Estoy escalando un árbol, y de repente viene viento. Viene viento y digo, oye, pues me abrazo al árbol y ya está, y me quedo aquí hasta que pare el tiempo, hasta que pare el viento. Pero es una metáfora un poco rara. Pero si el viento no es suficiente como para frenarte y puedes escalar un poquito más, aunque sea más lento, pues escala un poquito más. Lo que pueda, lo que pueda. Al final es que en la vida también pasan muchas cosas así. De vez en cuando en la vida vienen situaciones en las que no te permiten avanzar mucho, pero ahí es donde se nota que si en ese tiempo consigues avanzar, aunque sea un poquito, va a seguir para adelante. Claro, porque siguiendo con tu metáfora del árbol, que me ha gustado, no es lo mismo la temporada siguiente empezar en la primera rama que si escalaste poquito a poquito, empezar en la 10ª rama, ¿no? Exactamente. Y además, las experiencias negativas también forman al futbolista y a la persona. Es decir, tú también tienes que entender esta experiencia que te está pasando negativa, porque es verdad que si eso es así, si tú estás en un equipo y juegas 10 minutos un partido y otro partido no juegas, lo siento mucho, pero yo creo que esa experiencia es negativa. Otra cosa es que estamos hablando de superélite y es que, bueno, que juega a lo mejor, que digo yo, por poner algo, un Dani Ceballos en el Madrid, que juega 15 minutos, tal, pero joder, están entrenando en un gran club, quieras que no, también le frena, pero no es lo mismo, porque al final está en un equipo de élite que esos 15 minutos pueden ser súper valiosos, pero es un tío que ya tiene su carrera medio asegurada, es decir, el punto más alto está ahora mismo, es muy difícil que a lo mejor no viva de fútbol Dani Ceballos ya. Claro. Pero en una etapa más como la que creo que estamos en la comunidad de Living for Football, que es de los 14 a los 18, 19 años, que es una etapa en la que tú tienes que mostrarte e intentar avanzar lo máximo posible. Pues en ese caso sí que tienes que intentar jugar los máximos minutos y, como decía antes, si quizás ese no es tu sitio, analizar la situación, quizás muchas veces hay cosas que estás haciendo mal tú, y dentro de lo que cabe, pues intentar aprovechar los minutos. Sé que al final es un tópico, pero es la realidad. Tu rendimiento solo va a aumentar
si te pones por encima de todas las adversidades que te suceden. Igual que cada entrenamiento, si tú entrenas un entrenamiento al 100%, no va a avanzar. El entrenamiento lo tienes que hacer al 120%, porque es la única manera de seguir escalando. Es que no hay otra. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Álvaro. Al final hay que ser objetivo, intentar ser objetivo, aunque son edades complicadas, tener o desarrollar esa madurez de manera precoz, quizás, ¿vale? Porque esto te va a aportar en tu equipo y en tu vida diaria, pero ser capaz de coger en lo que tú puedes influir, de verdad. No, que el entrenador no te meta el fin de semana. Yo soy de los que piensan que el entrenador ya sabe quién va a jugar probablemente el sábado anterior, ¿vale? Porque él ya tiene su idea de equipo y puede haber ligeros cambios, pero hay un once titular, unas rotaciones y unos descartes. Y a partir de ahí, pues hay jerarquías dentro del equipo. Entonces, tú como futbolista, ya seas titular, ya seas suplente o ya seas descarte, tienes que ver en lo que tú puedes influir. Puedes influir en cómo te cuidas, puedes influir en lo que estás dando en cada entrenamiento para aprovecharlo y que tú, pues si ahora eres un suplente, convertirte en una rotación o de rotación a titular y así ir variando en esas jerarquías que hay dentro del equipo. Y exactamente, pues descansar, tener buena actitud, en lo que tú puedes influir. El entrenador, si escoge a uno o a otros, depende de ti, porque al final tu rendimiento y tu actitud es lo que va a determinar que juegues, pero hay momentos en los que tú ya estás jerarquizado, entre comillas, y tienes que ir escalando por esos roles que se te van atribuyendo. Y como tú dijiste, Álvaro, pues si hay veces que no ves salida, porque hay veces que ves que quizá el 11 titular del entrenador, pues aunque tú lo veas parecido, porque muchas veces decimos, jolín, es que este jugador juega como yo, o es casi tan bueno como yo, ¿por qué juega él y no juego yo? Bueno, pues quizás sea por el modelo de juego del entrenador, porque coincide mejor con lo que le pide el entrenador, porque le tiene más cariño, como tú comentaste, o por lo que sea. Entonces el futbolista no tiene que quedarse con soy igual de bueno que el que está jugando y yo no juego, sino decir, bueno, es que si yo metiese un gol cada partido y diese una asistencia cada partido, quizá yo jugaría y el entrenador no tendría ninguna excusa para no meterme. Si se da el caso y no juegas, pues quizás ese no sea tu sitio, y si no se da el caso, intenta convertirlo en los minutos que te dé para aprovecharlo. Porque, a ver, entre tú y yo, Álvaro, si tienes a Messi en el equipo, llámase Pedro del Olmo o lo que sea, si tienes a Messi, le vas a acabar metiendo, ¿no? Al mejor es raro que no juegue, o sea, el mejor siempre va a jugar, va a acabar jugando, tarde o temprano. Entonces hay que tener esa mentalidad medio-largo placista que es lo que te va a ayudar a escalar, ¿no? Sí, el contexto, como tú comentas, es muy importante. Es decir, no solo quizás esté jugando un jugador que sea tan bueno como tú, sino que el jugador que esté jugando es probable que sea peor que tú, pero a ojos de según qué entrenador o de según qué cuerpo técnico. Es lo que estábamos hablando antes. Entonces, tampoco por esa parte tampoco hay que frustrarse, sino entender la situación y tu rol dentro de ese equipo. Y dentro de tu rol, como tú comentas, joder, si reviertes la situación, es que de verdad eso es como un título. O sea, si tú eres capaz de una suplencia, convertirla y adaptarte, saber lo que el entrenador quiere, aunque no seáis compatibles y no haya una afinidad, llegar a entender lo que tu entrenador quiere y entrar dentro del once titular o participar más, eso es un triunfo muy grande para el futbolista. Si no se consigue, no hay que frustrarse, porque muchas veces también es parte culpa del entrenador, porque a lo mejor el entrenador que es así, a lo mejor es un flojo, entre comillas, se ha quedado con ese esquema, se ha quedado con ese once titular, ese once tipo, y no va más allá. Y muchas veces es verdad que cuando estás ya en temporada, cuando estás ya eh, con una línea de trabajo, a los entrenadores les cuesta mucho cambiar un poco una pieza, porque es como que le descontrola mucho, son poco valientes en ese sentido. Pero si consigues que el entrenador saque esa valentía como para que sea una pieza más importante de lo que era ahora mismo, es un triunfo, la verdad, que muy grande. Lo que digo, si no se consigue, tampoco hay que frustrarse por eso. Que eso, pensar que los entrenadores, cada entrenador es un mundo, igual que digo, con los jugadores pasa lo mismo. Igual yo para un club soy un gran entrenador y para otro club soy un entrenador nefasto. Es que eso pasa también con los entrenadores, e igual que pasa con los jugadores, o me puede pasar a mí con jugadores, y de hecho, sinceramente me ha pasado, he tenido jugadores que yo he sabido que son buenos, que tienen buenas capacidades, incluso yo sentirme mal de decir,
joder, es que me gustaría que jugase más, pero a lo mejor no me encaja como me tiene que encajar. Al final es que son detalles que a lo mejor no eres capaz ni de explicar, pero tú sabes que ese jugador es bueno, tú sabes que ese jugador incluso es casi mejor técnicamente o tiene mejores cualidades que uno que tiene en el campo, pero incluso te cae bien y le tienes cariño, es que no tiene nada que ver, pero hay cosas que no se sabe aplicar por qué, pero dices, es que no, es que el equipo funciona mejor con esto. No sé si me entiendes. Sí, sí, Entonces, sí. en ese sentido, tampoco verlo como que le caigo mal al entrenador o montarte tu historia, ¿sabes? Porque a lo mejor es mucho más sencillo de lo que tú te piensas, en ese sentido. Por eso, que puede ser que no sea tu sitio y muchas veces puede ser que no sea el sitio del entrenador. También, Exactamente. que el entrenador puede fallar, igual que fallan los árbitros, igual que fallan los futbolistas, igual que fallan los entrenadores, igual que fallan los directores de los equipos, a veces. En los Exactamente. entrenadores nos pasa un poco eso. Si, por ejemplo, yo tengo un coordinador, a mí se ve un poco con la idea que tengo yo de fútbol y el coordinador de mi equipo tiene una idea diferente. Ese coordinador me va a ver como un entrenador que no vale para su cuerpo técnico y no me va a querer. ¿Yo qué hago en ese caso? ¿Me frustro y digo, joder, no soy un buen entrenador o este tío es idiota o algo así? No, yo digo, es que quizá no sea mi sitio. Pero bueno, a eso ya llegas, a esa conclusión llegas analizándola bien, Claro. no en caliente, analizándola bien. Y a lo mejor dices, joder, pues quizá o me hace falta un cambio de aire, o, o sí que es verdad que en esto que me comenta, creo que lo podría hacer porque tiene parte de razón, que muchas veces pasa también. Pero como digo, hay veces que, como en todo, como al final los grupos de amigos, si tú tienes tu pandilla, te darás cuenta, es que si no todo el mundo sería amigo. Tú tendrías una pandilla, si tú tienes una pandilla de 7 amigos u 8 amigos, en realidad tú no tendrías una pandilla de 7, tú tendrías una pandilla de todo el mundo. Y yo sería de tu pandilla, tú serías de mi pandilla y todo el mundo sería una pandilla, pero no es así, Claro. realmente. Al final es que hay conexiones, eso es inevitable, hay conexiones y cuando conectas, y sobre todo eso, que lo que comentaba antes, que cuando conectas con un equipo, conectas con un entrenador, es algo muy bonito y algo muy aprovechable. Es que tu rendimiento aumenta a nivel deportivo. Entonces es verdad que cuando tú estás en una situación de que eso no ocurre, estás perdiendo, por otro lado, porque dices, joder, es que cuando vives lo que es, dices, joder, es que podría estar viviendo esto y no lo estoy viviendo. Y Mm, seguramente hay un equipo o un entrenador por ahí que no es fácil de buscar, que en donde yo me encuentre bien, claro. ¿sabes? Que no siempre te vas a encontrar bien al 100%, pero si te encuentras, como hablamos antes de los números, por debajo del 50%, busca otro equipo Claro. porque u otras condiciones, porque por lo menos tienes que estar por encima del 50%. Claro. Es que Claro. pasa lo mismo en la empresa. Si tú en una empresa no estás a gusto, lo ideal, analizando bien la situación, muchas veces es que cambies de empresa. Claro. Es Claro. que va un poco, me he enrollado demasiado. Estoy totalmente de acuerdo. Al final, el entrenador es como una pareja. Aunque este no sea tu pareja ideal, algún entrenador habrá ahí para ti. Sí, es que es una relación como otra cualquiera, no como otra cualquiera, además es que es una relación fuerte, porque es una persona que toma decisiones deportivas por ti. Es decir, Exactamente. y que influye mucho en tu carrera. Es que al final de tu carrera no tienes muchos entrenadores. Es que no tienes muchos. Al final tienes, ¿qué puedes tener? 8. Me refiero en fase de formación. Mm, Y luego cuando ya eres futbolista puedes tener 25 y más ahora que los entrenadores duran 4 meses en los banquillos. Pero es verdad que a nivel formativo lo normal es que tengas 5 entrenadores, 6 7 máximo. Y joder, 6 7 es un número muy corto para una formación entera. Claro. Si uno de esos 7 entrenadores o 2 de esos entrenadores no han sido aprovechables, es un porcentaje bastante alto de tu carrera. Claro, claro, y eso repercute negativamente en ti. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has comentado, Álvaro. Y nada, este tipo de situaciones emocionales o esta gestión de grupos es importante que la tengáis en cuenta, equipo, porque os va a sumar, ¿vale? El conjunto de todo lo que va a pasar en el vestuario va a potenciar vuestro rendimiento como futbolistas. Y yo me gustaría añadir que
Álvaro dijo que son situaciones negativas cuando os encontráis así, pero a pesar de ello, yo considero que son necesarias, que aprendáis a tenerlas y que aprendáis a gestionar una situación negativa, porque estamos, desde mi punto de vista, en un tiempo en el que solo hay que sacar lo bueno, que si, no, que si estoy mal, pues lo echo de lado. No, hay veces que estar mal te hace evolucionar, ya sea como persona, ya sea como deportista, y creo que es necesario que todos pasemos en mayor o menor medida un hecho que nos duela, entre comillas, ¿vale? Hay cosas que es mejor evitar, obviamente, pero estas cosas son necesarias, ¿vale? Totalmente de Supongo. acuerdo. Sí, sí, sí. Entonces, nada, Álvaro, me ha encantado tenerte aquí, de verdad. Como os dije, equipo, Álvaro es un gran redactor. Vamos a dejar aquí, Álvaro, todos tus artículos para que la gente le eche una ojeada y que estoy convencido de que me van a apoyar, de que escribes genial, de que haces una labor de investigación espectacular. Y hoy nos has aportado mucho en tu conocimiento como entrenador de fútbol formativo. Nada, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos que te haya gustado, bueno, estar conmigo en este caso, que Mario está en otro lado ahora. y te veamos pronto, ¿vale? Muchísimas gracias, un saludo a todos y al equipo de Levy for Football. Nos vemos pronto. Cuídate mucho. Un saludo. Álvaro. Bueno, Adiós. Ahora que hemos despedido a Álvaro, me gustaría que me dejéis aquí abajo en los comentarios un poco vuestra experiencia, tu experiencia, si alguno de estos contextos te ha resultado familiar, si estás intentando superarlo o cómo haces tú para superarlo, y si te ha gustado que Álvaro esté con nosotros, porque a mí me ha encantado su punto de vista y todo lo que ha aportado en esta charla, ¿vale? Acordaros que tanto en el blog como en nuestros programas de entrenamiento o en el libro tocamos estos temas, los desarrollamos y os damos herramientas que os ayuden a salir de estos bloqueos, a salir de estas situaciones, ya sea en el apartado técnico, físico, psicológico y nutricional, ¿vale? Así que nada, os dejamos todos los enlaces aquí en la descripción y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazote.